nos atemorizamos. Y si no lo voy a poder cruzar, no tengo lo que hace falta. O si soy inconsciente, me lanzo en el río pensando que lo voy a poder cruzar y no tengo las habilidades, no tengo el equipo, no tengo la experiencia, ni siquiera he medido el río para saber qué tan seguro es, y me arrastra la corriente y me fui. Soy Govinda Balbuena y en este espacio vamos más allá de los planos y proyectos. Aquí aprenderás a ser más productivo, a ganar más dinero sin aumentar tu carga de trabajo, para que puedas tener tiempo libre para ti y disfrutar con tu familia. Bienvenido a Productividad para Arquitectos. A medida que crecemos, desde que somos niños y vamos creciendo a adolescentes, adultos o adultos mayores, la sociedad, no sé si es un tema de sociedad o es algo psicológico, yo creo que es la sociedad la que nos empuja a pensar que pedir ayuda está mal. Si nosotros pedimos ayuda, estamos demostrando debilidad. Creo que nos vamos haciendo con esa idea, es algo que se nos va implantando en nuestra cabeza, en la psiquis. Si yo pido ayuda, soy débil. Si yo pido ayuda, soy mal. Si yo pido ayuda, voy a ser objeto de burla. La gente se va a poder burlar de mí. ¿Cuántas personas no se estarán burlando de mí ahorita, por ejemplo, por realizar este podcast, por hacer esta transmisión, por este episodio? ¿Cuántas personas no estarán pensando, quién es este tipo para creer que puede hablar sobre productividad para arquitecto? ¿Qué se cree? Entonces, por ese miedo al que van a pensar esas personas, que por cierto, me vale 3 kilos de estiércol lo que piensen, yo estoy aquí para abrirme y ayudar a otras personas, y si no quieres recibir esa ayuda está bien, pero fíjate, o sea, si a mí no debe importarme eso, pero en el fondo hay cosas que sí importan, y estamos condicionados como parte de la sociedad a ser aceptados como parte de la sociedad. Cuando la sociedad no nos acepta, nos sentimos rechazados y eso nos aísla, nos deprime. Entonces, por esa razón, por evitar el rechazo, por sentirnos desplazados, por ser juzgados, porque se burlan de nosotros, porque nos hagan bullying, entonces nosotros no vamos a hacer ciertas cosas. Tenemos miedo a ese fracaso, a esa opinión de los demás. Y eso nos impide ir hacia donde queremos ir. Y está complicado. De eso se trata el episodio de hoy. Vamos a hablar sobre eso, sobre que pedir ayuda no es una señal de debilidad, al contrario, es una señal de coraje, de valentía. Tengo aquí algunos puntos claves, también tengo que usarlos como apoyo, porque necesito no salirme de acá, tiendo a hablar de más y estos episodios tienen que tener un límite de tiempo. Entonces, nosotros sentimos desde chiquito, y no sé si se han pensado, los niños son muy inocentes. Cuando somos niños, nosotros somos muy inocentes. Los niños dicen la verdad. Al principio, cuando son muy niños, les importa muy poquito lo que digan los demás. Son honestos, son transparentes, son directos. Son como pequeñas bolitas de luz en nuestras vidas. Es demasiado lo que podemos aprender de los niños. Pero nosotros también fuimos niños. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en el transcurso nos vamos corrompiendo. Esa inocencia la perdemos. Esa capacidad de pedir ayuda o esa curiosidad la perdemos, nos da vergüenza. ¿Ustedes no se han fijado que los niños cuando están creciendo llegan a una fase en la que están entre los 3 y 5 años, creo, en la que todo es por qué? Tú le dices algo que no haga esto y te van a preguntar por qué. ¿Y por qué funciona la puerta así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y todo es por qué, porque quieren saber. Hay cosas que no saben y están aprendiendo, están descubriendo el mundo. Y preguntan por qué. Entonces no saben, piden ayuda y obtienen una respuesta y acá calman su mente y listo. Es como los niños que quieren pedir los regalos de Navidad. No, es que quiero pedir tantos regalos de Navidad, tantos regalos de Navidad. Entonces los papás erróneamente le dicen, no puedes pedir tantos regalos de Navidad o porque Santa no te va a traer tantos regalos. Creo que, y hay muchos libros de psicología y muchas personas expertas sobre este tema de formar a los niños que te dicen que la forma correcta de hablar con los niños no es cortarle esa inspiración, sino más bien motivarlo, decirle, ok, redacta esto y más bien entiende que quizás es posible que no te pueda traer todos los regalos, pero se estimula a esos niños para tratar en lo posible de que sigan siendo curiosos, de que quieran seguir aprendiendo, de que se mantengan motivados, de que sean personas sin temores y sin miedos.
Y a pesar de eso, nos convertimos en adultos que tenemos miedos y terrores. Vivimos aterrorizados. Todos tenemos nuestros terrores, todos tenemos nuestros fantasmas encima. Y esos fantasmas nos consumen, nos aíslan a nosotros mismos y muchas veces no pedimos ayuda para cuando la necesitamos, precisamente porque tenemos miedo de que alguien nos vaya a juzgar. Entonces el miedo no es una señal de debilidad, no es una señal de que no somos lo suficiente para hacer algo. El miedo es un síntoma, creo que podría ser una forma de describirlo. Es una consecuencia. Vamos creciendo con eso y tenemos que derrotar el miedo. No hay nada malo en pedir ayuda. De hecho, es una señal de valentía porque estás yendo en contra de lo que te ha ido formando los núcleos familiares, los núcleos de amigos, la sociedad en general. Ok, tengo algunos apuntes por acá. Tenemos que entender que, bueno, obviamente, claro. Tengo que explicarles, porque tengo una nota por aquí que me dice que tengo que hablar sobre el tema, que pedir ayuda no es señal de miedo, es de valentía. ¿Por qué? Porque estamos superando un miedo. El miedo al rechazo, al que van a decir los demás, es simple. Y eso es muy valioso, porque cada uno de los problemas que tenemos hoy como arquitectos, como personas, son miedos. Son cosas que deseamos superar, pero ahorita no sabemos cómo superarlas. Y no hay nada malo en no saberlo. De hecho, perdón por usar este lenguaje, pero a veces lo voy a hacer. No somos estúpidos por no saber algo. Creo que esa no es la estupidez, es ignorancia. No sabemos algo ahorita. No es ignorancia desde el punto de vista despectivo, es ignorancia de que hay una cosa que deseamos aprender y no sabemos hacerla. Entonces no es ignorancia, no es estupidez. Lo que sí es realmente estúpido, y esto sí es muy acorde aquí la palabra, lo que sí es estúpido es saber que nosotros que deseamos algo y que hay alguien dispuesto a darnos la ayuda para llevarnos hacia donde queremos estar y no voy a pedir la ayuda a pesar de que la tengo al alcance de la mano. Lo único que tengo que hacer es pedir. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando pides ayuda? Que alguien te diga, no te puedo ayudar, o te ignore. Y muchos nos desmotivamos por eso cuando pedimos ayuda. Como no nos apoyaron, como no nos prestaron atención, como no nos dieron el valor, entonces no voy a volver a pedir ayuda, porque si lo vuelvo a hacer me voy a volver a sentir de esa forma. Y la valentía está en ese miedo, ok, superarlo, entender, sí, voy a obtener rechazo, sí, me van a juzgar, sí, alguien se va a burlar de mí. Pero me vale. Tenemos que pensar que eso no debe ser la limitante, porque si seguimos viviendo con miedo y no estamos pidiendo ayuda, vamos a seguir exactamente donde estamos. Por eso estos primeros episodios hablan mucho sobre esa motivación y esas trabas mentales para la productividad. Más adelante vamos a hablar sobre aspectos más técnicos, sobre cómo ganar más dinero y liberar más tiempo, etc. Pero todo esto, toda esta primera temporada de episodios tiene ese objetivo. Liberar la mente, dejar de arrastrarnos, dejar de estar en ese estado mental. Yo mismo incluso estoy grabando estos podcasts porque van a ser terapéuticos para mí. Cada vez que yo tenga una falla, cada vez que tenga un temor, cada vez que tenga un miedo, puedo recurrir a estas mismas grabaciones y escuchar a mi versión dándome consejos a mí mismo de ánimo, dándome consejos para no cometer los mismos errores que vengo cometiendo desde hace mucho tiempo y que con suerte sigo aprendiendo y voy tomando conciencia de ellos para cada vez cometer esos errores con menos frecuencia y poderlos superar. Entonces, hay valentía en pedir ayuda. Tenemos que sentirnos orgullosos de eso. No es una señal de debilidad, es una señal de deseo, de superación, de que queremos ser mejores, de que aspiramos a ser mejores, de que deseamos algo mejor para nosotros mismos y que vamos a hacer cualquier cosa que esté a nuestro alcance sin hacerle daño a otra persona para conseguir ese objetivo en el que estamos trabajando. De niños pedimos ayuda y preguntamos el porqué de muchas cosas. ¿Por qué carambas olvidamos hacerlo cuando somos adultos? ¿Qué fue lo que cambió en nuestro proceso de adultez que nos llevó a tener miedo de pedir ayuda? Es interesante reflexionar sobre ese tema.
hacia dónde hemos llegado. A mí me gusta pensar en la ayuda como un río. Aquí lo tengo aquí como la metáfora. Nosotros, imagínate que estamos enfrente de un río, estamos en la orilla de un río con un caudal muy ancho, es muy fuerte. Estoy hablando de que es un río que puede tener de ancho 2 kilómetros de ancho. O sea, es grande. Es un río que tiene una corriente muy fuerte, es un río muy frío, tiene rocas, es peligroso. Pero del otro lado del río, nosotros tenemos ese objetivo hacia donde queremos llegar. Es el destino, es exactamente el problema que queremos resolver. La solución está justo allá del otro lado. ¿Y qué hacemos nosotros desde la orilla? Al ver el río que nos separa de ese destino, nos atemorizamos. Y si no lo voy a poder cruzar, no tengo lo que hace falta. O si soy inconsciente, me lanzo en el río pensando que lo voy a poder cruzar y no tengo las habilidades, no tengo el equipo, no tengo la experiencia, ni siquiera he medido el río para saber qué tan seguro es, y me arrastra la corriente y me fui. Y me pasa algo desagradable, me desvive el río. Así pasa. Entonces, si yo quisiera cruzar ese río bravo, ese río fuerte, ¿qué haríamos? Utilicemos el sentido común. Primero vamos a buscar a alguien que a ver si alguien ya lo habrá cruzado o vamos a ser los primeros. Wow, eso requiere mucho mérito de ser los primeros, la primera persona que voló a través del Atlántico, la primera persona que buceó, los pioneros en cada una de estas cosas trascendentales que han marcado nuestras vidas. La primera persona que subió el Everest, por ejemplo, son personas que, wow, tienen mucho mérito porque hicieron algo que no se había hecho antes, pero abren el camino para que otras personas también lo puedan hacer. Enseñan la ruta, enseñan la forma de hacerlo y uno puede acudir a esas personas para obtener ayuda y obtener sus beneficios. Entonces, regresando al mismo ejemplo del río, si yo quiero llegar al otro lado, voy a buscarme una embarcación que lo aguante. Voy a aprender a nadar mejor, a lo mejor me voy a colocar unos flotadores, a lo mejor me voy a amarrar una soga, por si me lleva la corriente tener como regresar al punto de inicio. Es decir, uno se prepara mejor con el objetivo de llegar al otro lado. Pero resulta que en la misma metáfora, donde yo estoy con el río y lo quiero solucionar por mi propia cuenta, si yo bajo sobre la orilla del río, de mi lado del río, y camino un poco más sobre la orilla y camino unos 15 minutos más adelante, me voy a encontrar un puente. Un puente sólido, de madera, de acero, no, tiene que ser de acero o de concreto porque les comenté que el río tenía 2 kilómetros de ancho. Y ese puente me lleva al destino en menos tiempo, de forma segura. Alguien se tomó el tiempo de crear ese puente. Ese puente es la ayuda. Es lo que me va a ayudar a hacer la transición desde donde estoy hacia el otro lado, a la orilla opuesta, hacia donde quiero llegar. Esas son las ayudas. Me gusta utilizar esta metáfora porque si nosotros estamos ante una orilla, estamos ante un río, que es nuestro problema, y estamos en la orilla, a pesar de que nosotros en el momento no vemos los puentes, sí existen los puentes. Hay un montón de puentes que salen desde nuestro lado del río y nos llevan hacia el otro lado del río. Son personas que ya o fueron pioneros y lo consiguieron, o personas que aprendieron de otros y cada vez los puentes se van refinando y cada vez hay puentes más estéticos, más bonitos, más rápidos, más eficientes o más seguros. Y muchas veces cruzar esos puentes me cuesta un peaje, me cuesta un dinero. Tengo que pagar una cuota para cruzar al otro lado. Pero muchas veces esa cuota es mucho más baja que lo que me va a costar cruzarlo por mi cuenta a nado o en una embarcación. O muchas veces esa cuota es una cuota importante, pero me está ahorrando todos los riesgos de tener que cruzarlo abajo y enfrentarme directamente con el agua y puedo tener un atajo para llegar hacia el otro lado. Me gusta mucho esa metáfora porque esas son las ayudas. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros estamos en esta sensación de que no voy a pedir ayuda porque siento que me van a ahogar, es como si estuviéramos en el río, ciegos, porque no las vemos. Estamos tan sesgados, nuestra visión está tan sesgada, tan cortadita.
Y nos sentimos tan apesumbrados, tan pesimistas, tan estancados. Y sentimos que nos van a juzgar si demostramos que no sabemos hacer las cosas, que todos esos puentes que nos están llevando hacia el otro lado del río no los vemos. Están allí y los estamos ignorando por completo. Hay una teoría de física cuántica que es muy buena. Perdona, aquellos expertos de física cuántica, si saben un poquito más, me pueden regañar. Pero hay una teoría de física cuántica que dice que hay muchas cosas que ocurren, todas las cosas están ocurriendo al mismo tiempo y muchas realidades y situaciones que están viviendo al mismo tiempo, y que depende del observador ver si esos fenómenos existen o no. O sea, tiene que haber un observador para que el fenómeno pueda ser registrado. Porque si, en teoría, hay muchos fenómenos ocurriendo al mismo tiempo, pero el observador solamente puede ver uno. De cierta forma, deformada esa teoría de física cuántica, nos dice que cuando los exploradores españoles llegaron al continente americano, que venían en sus barcos, los indígenas, cuando vieron los barcos en el agua, no los vieron, eran invisibles para ellos, porque ellos no tenían el conocimiento sobre qué era un barco. Entonces la teoría es muy interesante, pueden investigar más sobre el tema. De hecho, hay una serie de videos que creo que se llaman Down with the Rabbit Hole o Down in the Rabbit Hole, hacia adentro o adentrándose en el agujero del conejo. Y creo que es una serie de 2 episodios largos y es una sordomuda la que hace la narración, que habla sobre esta teoría de física cuántica sobre los exploradores y los indígenas. Entonces los indígenas no habían visto el barco, no lo vieron llegar a la costa. Ellos solo lo materializan cuando ya ven las consecuencias, cuando ya ven a las personas que se están acercando a ellos. Cuando dicen, ok, ahora ellos vinieron de allí, pero eso no estaba en nuestra conciencia porque nunca crecieron con ese concepto. De cierta forma, me gusta ilustrar este punto también para la metáfora del río. Somos ignorantes de esas soluciones porque tenemos miedo de encontrarlas. Eso es lo que pasa muchas veces. Nos da miedo de saber que tenemos que hacer algo diferente para salir del estancamiento. Y que tenemos que pedir ayuda. Y como me da miedo, no las veo. Entonces sigo de mi orilla del río preguntándome y me voy a seguir preguntando todo el tiempo qué me hace falta, cuándo voy a poder cruzar al otro lado. Y ves del otro lado que cada vez todo tiene más unicornios y algodones de azúcar y todo es precioso. Y hay mucho golden retriever y perritos y gatitos y todo. Es lo más mágico del otro lado del río. Y seguimos deseando estar allá, pero nos da miedo de pedir ayuda. Pedir ayuda es pedir a alguien que nos lleve en el puente. Pedir ayuda a alguien que nos cruce a nado, que nos acompañe nadando, o que nos monte en su embarcación y nos lleve hacia el otro lado. Pedir ayuda es importante. Pedir ayuda es la única forma que nosotros, como arquitectos, ya cayendo en el tema de la productividad de arquitectura, es como nosotros vamos a hacerle saber a alguien directamente. Es como decirle a una persona, mira, este es el problema que tengo hoy, no sé cómo solucionarlo, y ni siquiera es preguntarle, ayúdame, sino, lo que tú sabes, ¿crees que me puede ayudar a solucionar el problema? O en todo caso, si no sabes cómo solucionar el problema o no eres la mejor ayuda para mí, pero sabiendo, yo tengo conciencia de que tú sabes un poco más que yo, ¿puedes orientarme hacia dónde está la ayuda que yo necesito? Y evitar obviamente el miedo. El miedo es el que nos va a mantener de este lado del río siempre. Miedo a pedir ayuda, a preguntar por qué, para qué, ayúdame. Los niños lo hacen todo el tiempo hasta cierta edad. Después llega una edad de rebeldía de que suéltame, yo, porque lo quieren hacer todo solo. También pasamos por eso. Por esa etapa de transformación, creo que llegamos a todo eso. Aquí tengo la nota de la metáfora del río en los apuntes acá en la portátil. Porque, bueno, tenía que hablar sobre la metáfora del río. Y que esos puentes, eso es importante, esos puentes que nos van a llevar hacia el otro lado del río para nosotros como arquitectos, tenemos muchísimos ríos. Los ríos pueden ser no sé vender, no sé entregar a tiempo, no sé diseñar, no sé hacer renders, no puedo entregar las obras bien, no sé cerrar clientes, no sé enviar buenos presupuestos, no sé generar una buena impresión con el cliente, no sé manejar las redes sociales, no sé si vale la pena tener un sitio web. Entonces siempre hay
otro punto. O sea, cada uno tiene esos ríos y siempre tenemos un destino hacia donde tenemos que llegar. Y esos puentes son, creo que ya lo he mencionado antes, pero son atajos para llegar al otro lado con menos esfuerzo o de forma más segura. Son libros, son cursos de formaciones, aprender de otras personas. Por eso siempre caigo en el mismo problema y es una idea que voy a seguir reforzando a lo largo de esta primera temporada de los episodios porque tienes que entenderlo. Tenemos todos nuestros ríos y cada uno es más caudaloso y más tempestuoso que el otro. Y siempre queremos llegar al otro lado. Entonces tenemos que o construir nosotros mismos los puentes que nos va a llevar muchísimo tiempo y esfuerzo, o apoyarnos en puentes que ya existen. Y entender, en el fondo, qué es lo que necesito para llegar a la orilla. Esos puentes es lo que yo necesito para llegar al otro lado. Tenemos que ver a la ayuda, a pedir ayuda como una inversión. A veces pedir ayuda requiere una inversión de dinero, sí. Pero pedir ayuda requiere una inversión mucho más. Antes de invertir dinero tiene que haber otro tipo de inversión. Es una inversión en confianza. Y no confianza en la persona a la que le estamos pidiendo ayuda. No. La inversión es en nuestra confianza. Primero tenemos que invertir en nosotros y decir, ok, voy a confiar. Necesito darme la oportunidad de pedir ayuda para poder resolver el problema que tengo hoy. Confío en mí mismo, confío en mi valentía, en mi coraje, en dejar mis miedos atrás y voy a pedir ayuda. Y luego de eso encontrar a la persona correcta que nos va a ayudar. En el camino, algunas ayudas que estamos pidiendo quizás pueden ser decepcionantes. Claro que sí. Es algo que nos va a pasar todo, pero con cada error, como a lo largo de tu vida, cada error te enseña una lección. Y no sé si han escuchado el dicho de que la persona estúpida es la que va por un camino y se tropieza con una piedra, y cuando viene de regreso se tropieza con la misma piedra, que eso es una persona estúpida. Una persona inteligente es la persona que entra en el mismo camino y se tropieza con la piedra de ida, pero de regreso la evita y ya no se tropieza con la piedra. Y el tercer escenario es el del sabio, que al ver que el estúpido y el inteligente tuvieron conflictos con la piedra, el sabio evita la piedra tanto en su ida como en su regreso en el camino. Entonces, ser sabios nos toma tiempo. Ser expertos en un tema y convertirnos en la máxima autoridad sobre algo es algo que toma tiempo. Pero podemos aprender de nuestros mismos errores y evitar ser estúpidos. Si ya fallamos en algo y cometimos un error antes, tomar conciencia de eso para que de regreso o cuando nos vuelva a pasar, no volvamos a tropezar con la misma piedra. Y tratar de cierta forma de ser las personas más inteligentes posibles y tomar conciencia de esas situaciones. Y hay veces que esas piedras no las vamos a poder superar solas y es ahí cuando necesitamos pedir ayuda también. Entonces, es una inversión en nosotros. Pedir ayuda no está mal. Es clave, es necesario. El miedo a pedir ayuda es un miedo que nos está separando del destino. Hay un video en YouTube dentro del canal de Will Smith que lo pueden buscar sobre fear, sobre el miedo en inglés. Y Will Smith está dando una conferencia en un salón, un auditorio cerrado para un grupo reducido de personas y está explicando sobre qué fue lo que él aprendió del paracaidismo, de cuando hizo paracaidismos, qué fue lo que él aprendió sobre el miedo. Yo no quiero poner palabras acá y prefiero que vayas al canal de YouTube de Will Smith y busca en YouTube Will Smith sobre el fear, sobre el miedo. Y vas a encontrarlo en inglés o incluso seguro vas a conseguirlo en subtitulado porque realmente es muy bueno. Él, de cierta forma, él dice que el miedo es todos estos preparativos. Saber que te vas a montar en el avión, te van a poner los arneses, todo. Y toda esa sensación, todo eso es miedo, que se te va acumulando y te va nublando las ideas y la cabeza. Y en el momento que estás en la puerta del avión para lanzarte, yo todavía no me he lanzado de paracaídas, espero hacerlo pronto. El miedo está en su máximo apogeo, pero en el momento que rompes el miedo, la sensación, y esto lo coinciden todas las personas, la mayoría de las personas que se lanzan en paracaídas, dicen que
rompes el miedo, viene la sensación de miedo y luego llega un punto de disfrute donde estás disfrutando de la experiencia. Sobre todo cuando se abre el paracaídas y ya incluso la sensación de caída es menos fuerte y es más suave. Y todas las personas, bueno, no todas, porque hay personas que van aterrorizadas, pero la mayoría tienen una buena experiencia con eso y dicen que la pasaron muy bien y que fue muy agradable el descenso. Hay algunos que no se van a volver a lanzar y se sienten arrepentidos, pero todos superaron miedo. Y Will Smith dice en ese video que el miedo es la barrera que nos separa de las cosas que valen la pena. Wow, a lo mejor él usa otras palabras, pero en esencia ese es el mensaje. Por eso te digo, no te quedes tanto con mis palabras, sino investiga el video, pero es muy bueno, porque expresa exactamente lo que sufrimos y lo que necesitamos corregir para mejorar nuestra productividad como arquitectos. Si yo quiero ser más productivo, si yo quiero ganar más dinero por mi tiempo, si yo quiero salir del estancamiento, si yo quiero ser el arquitecto que siempre soñé que quería ser cuando empecé a estudiar en la universidad y ahorita me siento de la piltrafa, me siento como un estiércol porque me siento súper estancado. Tenemos miedo de seguir fallando. Nos da miedo de seguir tomando malas decisiones y perder nuestro tiempo. Nos da miedo de pedir ayuda y que las personas se siguen juzgando. ¿Qué va a pensar nuestra pareja? ¿Qué va a pensar nuestra familia, nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos? ¿Qué van a decir de nosotros? Y tenemos que poner de nuestra parte. Seguir el ejemplo de Will Smith en este caso del video. El miedo es la barrera que nos está superando de las cosas que queremos alcanzar. Y si tengo miedo de hacerlo solo y no lo puedo hacer solo, está bien pedir ayuda. No pedir ayuda, de hecho, es otro miedo gigantesco que te impide, te genera más miedos. No pedir ayuda, el miedo a pedir ayuda es el primero que hay que derrotar. Cuando tú empiezas a pedir ayuda y te muestras vulnerable, te muestras honesto, vas a encontrar a las personas correctas que quieren ayudarte. Vas a encontrar a las personas que quieren tenderte una mano y traerte de cierta forma hacia donde ellos están, a una posición de más confort, de conocimiento, de estabilidad, de tranquilidad. Pedir ayuda, perdón que lo repita otra vez, no es una señal de debilidad, es inteligente. Es saber que voy a poder llegar a mi destino en menos tiempo apoyado en alguien que ya pasó por ese camino y me voy a beneficiar de ellos. Y no hay nada malo en pedir ayuda. Es estúpido no pedir ayuda si la tengo al alcance de la mano. Eso sí es estúpido. Es valiente entender esa situación y superarla y preguntar, buscar el apoyo que hace falta para solucionar los problemas. De eso fue el episodio de hoy. De ayuda. De todo. Podría contarte historias personales sobre cómo pedir ayuda. Afortunadamente he aprendido mucho a pedir ayuda. Hay veces que me da miedo. Porque si yo estoy en esta posición del podcast y de tratar de motivar a otros arquitectos, ¿por qué voy a pedir ayuda? Porque quiero buscar un asesor para que me ayude a ganar más dinero. Es porque lo que sea ahorita, ahorita a lo mejor me está yendo bien económicamente y lo está ocurriendo, pero yo deseo más para tener más tranquilidad en el futuro. Pero a la vez, invirtiendo menos tiempo para poder seguir teniendo tiempo con mi familia o tener más tiempo para compartir con mi familia. Entonces hay muchas cosas que yo ignoro hoy que necesito aprender para llegar a esa situación. Pero también estoy en el negocio, por así decirlo entre comillas, de ayudar a otros arquitectos a mejorar su productividad y alcanzar su objetivo final, que es tener ese tiempo libre que yo también anhelo y deseo. Entonces yo trato de guiar a otros, tengo programas formativos, tengo cursos, tengo asesorías. Este podcast es esa intención de ayudar a otras personas para que se beneficien. Y a la par, yo sigo necesitando ayuda. Entonces, ¿qué voy a fingir? ¿Que no necesito ayuda? ¿Voy a fingir que me las sé todas y me voy a sentar acá a hablar en un episodio sobre cómo tienes que hacer las cosas y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer porque yo creo que me las sé todas? No, te puedo ayudar a que llegues a la posición en la que me encuentro ahorita y yo también voy a seguir tomando conciencia de que necesito ayuda y no me va a dar miedo. Si alguien ve que yo estoy pidiendo ayuda o ve que yo soy un testimonio de otra persona que me ayudó,
lejos de pensar, porque van a haber personas que dicen, pero entonces Govinda tomó este otro curso y es una pantalla, está fingiendo saber algo que no, está fingiendo hablar sobre un tema que no domina y me engañó. No, al contrario. Sé que hay otras personas que saben más que yo y voy a seguir pidiendo ayuda. Entonces, hacer oídos sordos, perdón, a palabras necias. Olvídate, haz el esfuerzo de olvidar de qué es lo que van a decir los demás cuando pidas ayuda. No importa, deja que ellos entren en ese conflicto, que esas sean las personas que sienten envidia y que se sienten frustradas y ellos van a seguir frustrados. Mientras ellos están frustrados, tú estás tomando la valentía y el coraje para pedir ayuda y solucionar tus problemas. Yo creo que con eso terminamos este episodio. Muchísimas gracias y nos vemos en el que viene.